censura al viento. Nos leyó el versículo nuestra hermana en Job 6:26. Y se ha dicho que es la transmisión de ideas a través de la comunicación. Es decir, se necesita comunicación para que pueda haber transmisión de ideas, para que mi idea conecte, su idea llegue. Se necesita la comunicación, es el medio, es el vínculo, es el puente, es la manera de abordaje, es como tiene efecto el pensamiento en uno para que llegue a la mente del otro, a los oídos receptores del otro, de la otra persona. Pero y entonces quitar la palabra a alguien es quitarle comunicación, es quitarle poder. El censurar a alguien, la censura a alguien, el callar a alguien, el no permitir que uno se comunique, es quitarle poder a ese alguien, a esa persona. La censura es corrección o reprobación de algo. Esa es la definición. La censura o el censurar es aplicar un control ético o un control político o un control religioso sobre algo o alguien que postula una opinión contraria según el orden ya establecido. Es decir, se censura a alguien por cuestiones políticas. Se censura a alguien por cuestiones religiosas. Se puede censurar a alguien por cuestiones éticas. Se le quita el que se comunique. Se le quita, se le reprueba. Lo que ya dijo, se reprueba de él. Y se le quita la comunicación. Entonces esto es censurarlo. ¿Por qué? Porque hay algo establecido. Entonces esto que ahora está tratando de proponerse se opone a lo establecido. Entonces o es distinto ya a lo establecido. Entonces se censura, quitándole el poder de comunicarse. Eso es censurar. Censurar, ¿verdad? Es ejercer, ¿verdad? Una fuerza sobre la manera de comunicación de alguien. Es algo contrario que alguien está haciendo y no conviene, se censura. Se le quita la palabra, se le bloquea, se le reprende, se le corrige. Es el poder que se ejerce contra su existencia con el objetivo de limitar o de controlar su libertad de expresión. Censurar. Cuando el mundo o el diablo quieren que hables, pero que hables poco, o que hables pero que hables mal, o que no hables. El mundo y el diablo quieren censurar, quieren quitarle el poder de comunicar idea y pensamiento sano de acuerdo a las escrituras para con los demás. Entonces se le limita, se procura limitarle. Se quiere, ¿verdad?, callar a la iglesia. ¿Y qué hacer si tengo ahora yo un hablar diferente a lo establecido por el mundo? ¿Qué hacer si mi hablar y mi manera de comunicarme no es en pro del pecado, sino en reprenderle y en contra del mismo? ¿Qué hacer entonces? ¿Debería callarme y no decir, o se me va a censurar por hablar las cosas que Dios nos dice, lo establecido por Dios y que no se opone a Dios, pero se opone al mundo y al nuevo movimiento del mundo, de la sociedad, que es darle cabida mayor a el pecado?
Entonces constamos nosotros de un hablar diferente, porque somos pueblos diferentes, escogidos por Dios, santificados por Dios, y llevamos este nuevo mensaje que se opone al mundo, a lo establecido por el mundo. Tenemos entonces un mensaje del cielo. Oh, no es de esta tierra, no es de esta tierra, es del cielo. Vino a nosotros y llegó a nosotros, y ahora este mensaje queremos comunicarlo. Pero entonces, si me censura el mundo porque lo que digo se opone a la práctica y al movimiento del mundo, entonces no se logra llevar este mensaje. Un mensaje distinto tenemos. No me repruebes porque hablo de alguna manera que se opone a tu pensamiento actual. No me repruebes. No me censures cuando te hablo y te comunico de alguien que no es y no está en esta creación, no fue y no forma parte de esta creación. Cuando no me censures cuando te hablo y te comunico de alguien, de un ser que está por encima de la creación y lo creado, porque aún lo creado mismo vino de él a través de la comunicación de la palabra, en la cual Dios ordenó que todas las cosas fueran hechas. Entonces te pido, no me censures porque te hablo de este ser divino que está por encima de todo lo creado. Entonces es diferente a el orden de este mundo. Censura al viento. Primer punto. Cuando el hombre intenta censurar al viento. Job 6:26 leímos, dice: ¿pensáis censurar palabras? ¿O los discursos de un desesperado que son como el viento? ¿Piensas censurar estas palabras? La censura de las palabras que llegan a nosotros a través de la comunicación. ¿Qué palabras quisieras nunca haber escuchado? ¿Qué palabras quisieras o desearas que se hubieran censurado, pero te llegaron a ti? ¿O qué palabras desearas tú mismo haber callado y tú mismo haber censurado tus labios y no haberlas dicho jamás, pero las dijiste? Para censurar nuestro hablar, entonces se necesita también sabiduría de parte de Dios, prudencia. Se necesita más, y el hacerlo para no después arrepentirnos. Pero una vez que el mensaje se dio, hizo un efecto. La censura de la palabra, las palabras buenas vienen a ser un aliciente para el alma que necesita alivio en medio de aflicción. Las palabras vienen a ser, por el contrario, una tormenta cuando son palabras maldichas o palabras que no convienen, palabras que atormentan. Esas debemos censurar. Palabras no bien formuladas debemos censurar en nosotros. Censurar palabras entonces requiere discernimiento. El discurso de alguien en desesperación, dice el versículo: ¿vas a censurar el discurso de un desesperado? Porque es diferente hablar, pero hablar desesperado es mayormente distinto. Es diferente el hablar de alguien. Es diferente orar, pero orar desesperado es otra cosa. Es distinto.
escuchar las palabras de alguien que escuchar las palabras de un desesperado, o el hablar palabras, pero el hablar palabras cuando estás desesperado es diferente. Cambia todo. Y dijo Job: ¿vas a censurar mis palabras? Si vengo ahora desesperado, estoy en esta mañana desesperado y me vas a bloquear, no me vas a dejar decir. ¿Y qué hacer? ¿Y cómo hablar a Dios cuando llegas en esta manera delante de Dios? ¿Cómo oras y cómo le pides a Dios cuando estás desesperada por una situación que necesitas que Dios escuche y que nadie bloquee esa oración y estas palabras tuyas, porque son palabras de una mujer desesperada? Cuando oras de una forma desesperada, deseas que nada bloquee esta oración y llegue hasta Dios. Que nada lo bloquee. No me censures, Dios. No me censures y escúchame, Dios, porque esta mañana vengo a ti desesperado. Esta mañana estoy orando a ti y es diferente orar que orar desesperado como estoy esta mañana. No me censures. No quites de tu oído mis palabras. No me repruebes, no me rechaces. No me corrijas ahorita no. Hablar entonces de esta manera cambia el panorama. Cuando estamos desesperados y hablamos, pero entonces nuestro hablar es diferente. ¿Por qué? Porque me vas a oír, porque hoy vengo desesperado. Me vas a oír. Amén. Me vas a oír. Amén. Cuando la esposa llega, el esposo del trabajo, y la encuentra desesperada, hermano, mire usted, tranquilito, la va a oír porque la va a oír. La va a oír porque está desesperada. Hoy no va a haber sumisión, no va a haber humildad, no va a haber sencillez, no va a haber me vas a oír porque cuando vengo desesperado es diferente. Y de esa manera debemos buscar a Dios todos los días, como si nuestra vida dependiera de ello, porque depende de ello. Dependo de Dios y que el Señor me escuche. Entonces en cada oración debo orar a Dios y formular palabras y oraciones en mí para que lleguen hasta Él de una manera desesperada, y que el Señor no me reprenda, no me corrija, no me limite, no me clausure, no me censure, Dios, pero que me escuche el Señor. ¿Ha orado usted alguna vez así? Amén. Una oración en la cual dice: no, Dios, hoy no me censures, Dios, no me censures. Punto número 2: el mundo reparte censura por su conciencia. Es decir, por la conciencia del mundo reparte censura. La mitad de los hombres censura lo que practica. La otra mitad practica lo que censura. Y solo el resto dice y hace lo que debe hacer, según Benjamin Franklin. Benjamin Franklin dijo estas palabras: censurar y hacer lo que censuras, ¿eso haces? ¿Practicas lo que censuras? ¿Lo que condenas, eso haces? El censurar. Entonces, o condenamos o practicamos. Primera de Corintios 10:29 dice, y está hablando acerca de la comida ofrecida a los ídolos. La conciencia, digo,
está hablando Pablo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y el 30. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? ¿Por qué? Mi libertad, la libertad que tengo ahora para hablar, libertad de expresión tenemos en México, gracias a Dios. Libertad, tenemos la libertad que el Señor nos ha dado, porque el Señor nos hizo libre. Cantábamos el canto hace unos momentos, el Señor nos hizo libres. Esa libertad que tenemos ahora va a ser censurada por la conciencia de otro o de alguien más. Y dice Pablo, ¿por qué? ¿Por qué va a ser censurada mi libertad que he encontrado en Dios? ¿Por qué voy a ser censurado por la mente del otro? Para que el otro no se ofenda. ¿Por qué? ¿Por qué se me va a censurar a mí en mi hablar, en mi derecho de opinar, en mi derecho? Puedo ejercer mi derecho de hablar, sí. ¿Y por qué se me quiere quitar mi opinión por la conciencia de alguien más? La expresión bíblica, la libertad de esta expresión por la conciencia de alguien más. Mi censura por la libertad de alguien más. Amén. Entonces, dice Pablo, ¿por qué voy a recibir yo censura para darle libertad a otro? ¿Por qué me vas a encadenar a mí en mi libertad para darle la libertad a otro? ¿Por qué a mí? Dice Pablo, entonces me vas a censurar para que el otro tenga libertad por su conciencia. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que tiene en su conciencia? Buena pregunta. ¿Qué es lo que tiene la conciencia, la sociedad actual que quiere censurar a la iglesia? ¿Qué es? ¿Qué es lo que la mente de esa mujer o de aquel hombre les condena, les recrimina, no le deja en paz, le acusa, no le deja dormir? ¿Y qué es eso que tiene esa conciencia de esta persona para que ahora quiera callar la palabra de Dios? Para que quiera callar a la iglesia. ¿Qué es? Es algo que se opone a lo establecido por Dios. Es algo que se opone al régimen de Dios. Es algo que se opone al orden de Dios. Por eso se promueve entonces el censurarle. Por eso entonces la conciencia del hombre inicuo ahora va a quitarme libertad para yo decir y hablar y obrar en mi libertad del Señor. Censura. Censura actual. Pero censurar al viento, censurar este mensaje es y ha querido ser censurado desde mucho tiempo antes. Este mensaje ha querido ser censurado, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, pero ha seguido a través de los siglos. Dijo alguien que comentó acerca de los escritores de la Biblia, de la traducción Reina Valera: la flama siguió, la lengua de fuego siguió, se propagó a otro siglo, a otro milenio. Parecía haberse extinguido. El fuego pentecostés parecía haberse acabado. El mensaje de salvación, los cristianos, no el judaísmo, los cristianos, el cristianismo. Judaísmo está bien para los judíos. Yo soy gentil. El cristianismo
y parecía extinguirse y se quiso censurar, pero a través del tiempo siguió. Porque no se pudo censurar al viento, no se pudo censurar tampoco este mensaje de salvación. Y no se puede censurar al viento, no se pueden censurar las palabras que Dios habló para redimir a este mundo que estaba en caos y que estaba perdido. Por eso este mensaje sigue aún todavía vigente y no es censurado. Y sigue la libertad que hemos logrado. La censura trata de llegar a el Hijo de Dios y que se calle y no hable más en este nombre. Mi censura por la libertad del otro. El mensaje del hombre de Galilea golpea duramente a la conciencia del hombre de pecado actual. Por eso quiere censurar. Pero no se ha podido censurar al viento. Y el mensaje del hombre de Galilea sigue también vigente y sigue adelante, porque no se puede censurar tampoco. Punto número 3. Quien se siente intimidado busca intimidar. ¿Por qué es la censura? ¿Alguien intimidado? Sí. Busca intimidar. Miren, hermanos, esto es tan fácil de comprobar. A alguien que en su trabajo se intimida de usted, procura intimidarlo a usted. Alguien que lo vea a usted con capacidad y él inseguro, procura intimidarlo. Procura hacer esto para que tú tengas, ¿verdad?, falta de decisión, para que tú te intimides, pero lo que te está diciendo es que él tiene inseguridad. Y está intimidado por tu presencia, por tu carácter, por tu vida cristiana. No sé si le ha pasado, hermanos, que usted no necesita decir nada. No necesita hablar mucho y alguien viene y le cuenta todos sus problemas. No sé si le ha pasado que usted no necesita decir nada, ni necesita decir siquiera soy cristiano, y alguien dice una palabra obscena y luego dicen y voltean con usted, perdón, y se disculpan con usted, pero usted no les está diciendo nada. Es su postura, hermanos, es lo que usted refleja, es lo que usted proyecta, es usted causando intimidación en otro. Su vida, Dios en usted hace que alguien se intimide, alguien que está obrando mal, se intimide. Y cuando alguien que está obrando mal se intimide, puede reaccionar de esta manera y trata de intimidarte. Pero es porque así se siente esta persona contigo. Hechos 4:18 dice: y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tenían temor del nombre de Jesús. Tenían, hermanos, ellos inseguridad y pensaban, es que ese nombre lo hemos escuchado antes y cuando hablan en ese nombre, cosas suceden. Y cuando se predica en ese nombre, el pueblo, entonces todos se unen y empiezan a obrar de una manera que ellos dicen por fe y abrazan esta fe, y no importa qué es lo que se les haga, ellos siguen sirviendo a su Dios en fe. Y se intimidaron. Los jueces se intimidaron, el pueblo se intimidó, las personas se intimidaron y trataban de callar a quienes hablaban en este nombre, en el nombre de Jesús. Intimidados. La censura ha perdido a todos aquellos a quienes quiso servir. Dijo François, ayúdame, hermano Anthony, François René. Amén. La censura ha perdido a todos estos a los que ha tratado de servir. La censura los
los embotó, los perdió. Cuando alguien trató de censurar a alguien más, ese alguien no terminó bien. Cuando una sociedad trata de censurar a un grupo por algo que no es, que no conviene, que no les gusta, no les parece, no termina bien esa sociedad. ¿Por qué? Porque la censura hace eso. Porque entonces no hay igualdad. Y dice Pablo, ¿por qué? ¿Por qué se me ha de censurar a mí si esta libertad vino de parte de Dios para mí? Y no termina bien los que censuran. A quien intimidas, trata de intimidarte. Quienes tienen temores, tratan de meter temor en otro. Eres de amenaza a alguien, entonces ese alguien te amenaza. El diablo tiene miedo de ti, por eso quiere meter temor en tu vida. El mundo se intimida por ti porque estás de pie todavía, por eso trata de intimidarte. Entonces no somos cualesquiera, hermanos. Por eso nos suceden estas cosas. Por eso entonces me acontece de esta forma. ¿Por qué? Porque me tienen miedo. Y yo no sabía. Párese firme, hermanos. Usted tiene al Señor, Dios está con usted. Párese firme, hermano, porque usted representa a Dios y el Señor en usted intimida a los demás. Sabemos que no es por nosotros, sabemos que no es por mí, pero es por Dios en mí. Y hasta los demonios, amén, huyen. Amén. Y no es por guapo. Dijo el hermano esta mañana, no es por... Amén. Huyen, ¿por qué? Porque tienes algo hay en ti, algo se ha sentado en ti, algo tienes dentro de ti, algo llevas cuando entras, cuando sales, algo posa en tu casa, algo mora contigo. Cuando tú hablas es diferente. Las cosas que detienes con sabiduría las callas. Las cosas que hablas, las palabras que hablas edifican a otros porque no tienen censura del mundo. Pero cuando Dios te dice que ya pares de hablar, paras de hablar, y entonces te cuenta por sabiduría. Y es Dios obrando. Y dijo el rey David, vayan y digan a Nabal este mensaje. Y los hombres de David fueron y llegaron. Y dice el versículo, llegaron a Nabal y contaron las palabras del rey. Y cuando hubieron referido las palabras del rey, callaron. Porque cuando Dios no te da palabra, mejor calla y guarda censura. Es lo más sensato. Pero cuando tienes palabra de parte de Dios, debes comunicarla, porque es Dios estableciendo ese puente para alguien más, para bendición de alguien más. El pensamiento que tú recibiste de la mente de Dios ahora a ti, lo estás comunicando a terceros también para bendición de otro. Sin censura. Último punto. Dios te escucha entre todos los que claman. Cuando hay muchas personas clamando, Dios te escucha. Dios oye tu voz. Dios sabe que eres tú. Y Dios sabe y escucha tu oración, pero Dios quiere oírla. Dios quiere que tú se la comuniques. Mateo 20:31 habla acerca de dos ciegos en el camino, dos invidentes. Y dice, y la gente les reprendió, para que callasen. Amén. Les reprendía a la gente para que se callaran, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y así es como debemos orar.
Cuando estamos orando en necesidad y alguien te dice, ya basta de que ores, ya cállate con esa oración, tienes muchos años pidiendo, ya no pierdas tu tiempo, clama más todavía y dile todavía más y dile todavía al Señor con más fervor y ora y grita y grita. Y expon tu oración delante de Dios. Cuando los demás tratan de intimidarte, ellos quieren la bendición de ellos primero, pero tú pide por tu bendición. Y les dijo Jesús, ¿y qué es? En el 32, ¿y qué queréis que os haga? Y el 33, ellos le responden, pues que sean abiertos nuestros ojos. Y les contesta el Señor compadecido, les toca y reciben la vista. Y luego dice el 34, y le siguieron a Dios. Esto es fundamental, hermanos. ¿Por qué? Porque no fueron solamente personas que estaban pidiendo por pedir, sino que una vez que recibieron la bendición, siguieron a Dios. Porque no fueron solamente personas que llegaron aquí a pedir que se orara por ellos y se fueron con la bendición y jamás regresaron a seguir a Dios. Siguieron a Dios. Estos dos invidentes buscaron de Dios y clamaban a Él y decían, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros. Y cuando Jesús les escuchó, tuvo compasión. Entonces, hermanos, nosotros debemos, cuando más se nos trata de censurar, con más fervor clamar a Dios. Y el Señor nos va a escuchar. La gente quería callarlos. Probablemente ellos querían que se les escuchara primero, que Jesús les escuchara a ellos primero y les reprendían. Pero ellos clamaban aún más. Debes buscar, hermano, tu oración. Debes realmente orar y pelear y buscar, hermano, y estar ahí constante orando y buscando del Señor por lo que estás pidiendo. No te calles tú misma. No te censures tú mismo. Debes buscar de Dios de esta manera. Ellos clamaron aún más. ¿Cuánto te ha costado el recibir de parte de Dios? Hay cosas que te han costado mucho y pones tus ojos en Dios. Cuando Dios te contesta, síguele. Sigue a Dios. Sigue al Señor. Concluimos. Nadie en esta tierra puede censurar al viento. Solo uno. Yo no sé si usted conozca a más de uno que ha censurado al viento. Nadie puede censurar al viento, solo el hombre aquel nacido en Belén, en toda humildad, creciendo fuera y lejos de una ciudad, perseguido, siendo niño inocente y sin saber cómo defenderse por sí mismo en ese momento. Este niño creció y Jesús, el Salvador, se le nombró. Es el único que puede censurar al viento y censurar tu enfermedad y censurar todo lo que venga en oposición contra de ti. Es el único en el que puedes confiar plenamente y recibir de Él. Es el único. No hay otro que pueda censurar al viento, como dijo Job. Y si este puede censurar al viento, entonces puede escucharme a mí o puede decirme cuándo callar también. Es el único. Ese espíritu del Nazareno
que el mundo no ha podido callar o censurar, está aquí, está en medio de ti, está dentro de ti, está sobre de ti y está contigo todos los días. Es el Espíritu del Nazareno el que tienes, y el mundo no ha podido callar, y el diablo ha querido censurar, pero no ha podido, porque tampoco ha podido censurar al viento. Ese Espíritu está con nosotros. Cuando las pruebas intentan censurar tu oración, clama aún más. Clama aún más y dile a Dios con mayor fervor tu oración. Solo Dios puede censurar lo que viene contra de ti y devolverte esta libertad que los demás te han quitado. Reprimir plataformas del diablo que quieren censurar. Quitarle aplicaciones de mal influencer en tu vida, y que puedas vencer en todos los medios de batalla que vengan contra de ti. Esto es lo que quiere Dios. La iglesia conoce a alguien que tiene sabiduría y conocimiento mayor que Google. Nosotros tenemos a quien tiene todas las cosas y todas las mercancías aún mejores que Amazon. Tenemos un amigo más cercano que en el Facebook. Y cuando oramos a Dios y Dios escucha que apremia, Dios viene pronto, más pronto que en el Instagram. Y el Señor entonces nos levanta y puede que alcemos las alas al vuelo, no como un tweet o un Twitter, sino como águilas al viento, y podemos desplazarnos y volar por encima de las tormentas que puedan estar aconteciendo en nuestras vidas al momento. Dios puede más. Y ese Dios está con esta iglesia, es el Dios que está con nosotros, y nadie le puede censurar a nuestro Señor. Gracias, Cristo. Gracias te damos, Señor. Puestos en pie, iglesia. Gracias te damos. Gracias, Cristo bendito. Cierre sus ojos, vamos a cantar.